Primera de Samuel, capítulo 10, verso 1 al 7. El fin de todo lo que hemos hecho hoy, por ejemplo, que hemos tenido un bautismo, hemos tenido un retiro para estar a solas con Dios, para examinar nuestra vida, para meditar, para arrepentirnos, para humillarnos delante de su presencia, tiene un propósito: que el reino de Dios venga a nuestros corazones, a nuestros pensamientos, a nuestras emociones. Que el reino de Dios se haga carne en nosotros. Que Dios gobierne verdaderamente, gobierne de facto, gobierne de hecho, no de palabras. No decir Jesús es el Señor simplemente de boca, sino que nos lleve a estar controlados por el Señor. No es algo que Él nos impone, es algo que nosotros buscamos voluntariamente. ¿Cuántos están aquí? Para eso vamos a leer en este pasaje algo que nos va a enseñar justamente sobre este tema, basado en la experiencia de un hombre que tuvo un llamado de Dios. Ese hombre es Saúl. Saúl no terminó bien, pero empezó bien. Entonces vamos a tomar el ejemplo de las cosas que hizo bien. Primera de Samuel 10, 1 al 7. Voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. El contexto de esto es que Saúl había sido enviado por su papá a buscar unas asnas que se les habían perdido. Y anduvo buscándola por los campos, por los caminos, y resulta que se encontró con Samuel. Samuel era un hombre de Dios. Samuel era un hombre totalmente entregado a Dios, un hombre a quien Dios usaba como un instrumento poderoso. Si hay algo que puede ser determinante en tu vida, es encontrarse con un hombre de Dios. Un hombre de Dios es cosa seria. Una persona a quien Dios use, una persona que intencionalmente se rinde a Dios cada día y Dios lo usa, cambia literalmente el rumbo de tu vida. Tú me dices, ¿es Dios? Sí, es Dios, pero es Dios usando como un instrumento al ser humano. En una oportunidad yo tuve que pasar por cirugía. Después de la cirugía no fui a visitar al bisturí y a felicitarlo y a darle la mano. No, ¿a quién fui? Al médico. Pero el médico sin bisturí, ¿cómo me iba a cortar? ¿Con una gilet? ¿Con la uña? No. Las dos cosas son importantes. Obviamente, Dios escoge el instrumento, Dios capacita el instrumento, pero el instrumento también se rinde en las manos de Dios. Así era Samuel. Hace ya más de 35 años, yo estaba en un lugar en el departamento de Rocha, en la frontera, con mi vida totalmente ajena a Dios, pensando en otras cosas, buscando otras cosas de mi vida. Pero fue esa ciudad un hombre de Dios, que viajó desde muy lejos. Él fue predicando el Evangelio, era una persona con muchas limitaciones en su vista, pero un hombre que había rendido su vida para que Dios lo usara. Y allá llegó y a mí me invitaron a una reunión que él iba a tener. Esa noche, mi novia y yo, hace más de 35 años, mucho más, ¿no? 37, 38 años, éramos chiquitos los dos, unos bebés. Fuimos a ese lugar y ese hombre predicó de tal manera, usado por Dios, que impactó nuestras vidas. Si hay algo que puede ser determinante, es encontrarte con Dios y con una persona a quien Dios use, sea hombre o mujer. En este caso fue hombre, fue Samuel. Samuel era un hombre que caminaba
bajo el control y la unción del Espíritu cada día. No era un hombre común. Los hombres comunes son usados por Dios fuera de lo común. Cuando Dios se añade a la vida de una persona, ahí entra lo fuera de lo común. No es un hombre común, no porque sea una especie de actor de Hollywood, no, sino por las convicciones de ese hombre, por la autoridad de ese hombre, por la sabiduría de ese hombre. Cosas que Dios les da a aquellos que se rinden en sus manos. Pero también Samuel es una inspiración para nosotros, porque así como pasó con Samuel, puede pasar contigo y puede pasar conmigo. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. En nuestros países, sobre todo en nuestros países que son democráticos y republicanos, tenemos un alto sentido de respeto y sujeción a la Constitución de la República. Y está bien, debe de ser así, porque eso rige el orden social y civil. Pero las constituciones cambian. Y la gente y el pueblo vota cosas y dice, sacamos esto de la Constitución, ponemos esto de la Constitución, le recortamos esto de la Constitución. Pero Dios no es así. El Dios de los siglos sigue siendo, es y será el mismo ayer, hoy y por siempre, porque Él no cambia. El Dios que usó a Samuel puede usarme a mí. En Él no hay sombras de variación. El mismo Dios que tuvo misericordia del apóstol, bueno, en aquel no era apóstol, era un perseguidor de la iglesia que fue Saulo, ese mismo sigue teniendo misericordia hoy de aquellos que están dispuestos a humillarse en su presencia. El mismo Dios que salvó a un ladrón en la cruz, salva a los ladrones de hoy. El cielo está lleno de ladrones, de adúlteros, que se encontraron con Jesús y que se arrepintieron. Son ladrones arrepentidos, pecadores arrepentidos. Y quizás el infierno está lleno también de religiosos que nunca tuvieron un encuentro con Jesús. Pero cuando hay un hombre ungido, controlado por el Señor, mis queridos, ese hombre, esa mujer es usado poderosamente. Y buscando de las cosas terrenales y comunes de la vida, como eran las asnas para su papá, que tenía una hacienda, en tiempos de Saúl, Saúl andaba buscando bueyes perdidos, asnas perdidas, burros perdidos, pero Dios en la agenda de él tenía que ese Saúl se encontrara con Samuel. De hecho, cuando él se encuentra o se va a encontrar con Samuel, Dios le habla a Samuel y le dice, mira, mañana a tal hora se va a encontrar, te voy a enviar yo. Si ustedes miran a Saúl, Saúl andaba buscando asnas. Sin embargo, Dios dice, no, anda buscando asnas porque yo estoy permitiendo estas circunstancias para llevártelo a ti. Así que con las cosas triviales de la vida, por elección de Dios, Dios fue llevando las cosas hasta que se encontrara con Samuel. Luego que se encontró con Samuel, hubieron dos cosas que ocurrieron en la vida de Saúl. Primero, Samuel le comunica el plan de Dios para con Saúl y para con el pueblo de Dios. Porque Saúl fue llamado a servir de parte de Dios al pueblo, desde el punto de vista político y militar. Mientras que Samuel servía al pueblo en las áreas espirituales, enseñando la palabra de Dios, enseñando los mandamientos de Dios, revelando el carácter, la naturaleza y la persona de Dios.
A su vez, Saúl iba a ser comisionado para administrar política, militar y económicamente el país. Las dos cosas son importantes. Por eso es tan importante a la hora de elegir nuestros gobernantes que Dios nos guíe a elegir nuestros gobernantes. Más vale que nosotros seamos como Samuel, que seamos dirigidos por Dios para votar al Poder Ejecutivo. Esto es muy importante porque a veces los cristianos dicen, no, dice, el reino del Señor no es de este mundo. Sí, el reino espiritual no es de este mundo, obviamente, pero las personas son de Dios. Y mía es la tierra, y mío es su plenitud, mío es el mundo, mío es el oro, mío es la plata, mío es las ovejas, mío es tu suegra, tu nuera, míos son tus hijos. Todo es de Dios. Y eso tiene que ser administrado. Y más vale que sean personas que Dios gobierne internamente, moralmente, espiritualmente, porque esas personas, a la hora de introducirse a trabajar en el orden de este mundo, van a ser personas que actúen con justicia. De hecho, el mundo está como está y las naciones están como están, en parte porque no son gobernadas por personas temerosas de Dios y que interpretan los planes de Dios para esa nación. De hecho, en el mundo hay guerras porque hay gobernantes que hacen lo que ellos quieren. Y en el peor de los casos, aún hasta lo que el diablo quiere. Todo gobernante que inicia una guerra, sea para con su pueblo o para con otro, robando, matando y destruyendo, no son personas que Dios las manda. Dios no está en ese negocio. Y dice, ¿por qué lo permite? Sí, es verdad, Dios lo permite, pero hasta cierto punto. No me quiero meter en ese asunto, pero créanme que cuando Samuel escoge a Saúl como gobernante político y líder militar y administrador de las cosas de Dios o del pueblo de Dios, la gente que vivía en ese país llamado Israel, créanme que Dios estaba guiando a Samuel, no era cualquiera, lo estaba guiando Dios. Y quiera Dios que nos guíe a todos nosotros, independientemente de las banderas políticas, porque Dios conoce el corazón de las personas. Todos deberíamos decir, Señor, guíame a votar a aquellos que tú votas. Guíame a ungir al presidente, al Poder Ejecutivo, a los legisladores, que tú apruebas. Porque yo sé, Señor, que tu voluntad es que tengas personas que sepan interpretar tus propósitos y cumplirlos en mi país. Debemos orar por eso. Que las personas no se dejen llevar por sus pasiones, ni aún por las ideologías, sino que el cristiano se debe dejar guiar por Dios. Por Dios. Por Dios. Oremos por eso. Y cada uno sea responsable ante Dios de que va a hacer aquello que Dios está queriendo, ungiendo a quien Dios quiere ungir. Y no sé por qué salí para este lado, pero ya que viniste, aprende de esto, que lo aprendemos en la Escritura. Ok, se encuentra con Saúl, y Samuel le da inmediatamente una aprobación y una advertencia también. Pero le da dirección y le comunica a Saúl que él había sido escogido para ser gobernante sobre Israel. El versículo 1 dice, entonces Samuel tomó un frasco de aceite de oliva, lo ungió, lo derramó sobre la cabeza de Saúl, besó a Saúl
este hombre anciano ya, y dijo: hago esto porque el Señor te ha designado para que gobiernes a Israel. Israel es su posesión más preciada. O sea, Dios ama a este pueblo. Dios ama a esta nación. Y usted me puede decir: sí, pero ama a Israel. Sí, ama a Israel. Pero ama a Uruguay también. ¿Cuántos creen que Dios ama a Uruguay? Y una de las cosas donde yo más veo el favor de Dios sobre un país es cuando le da gobernantes justos, gobernantes honestos. Les da gobernantes que sirven al pueblo, no se sirven al pueblo. Gente recta de corazón, gente honesta. No digo perfecta, pero personas que en suma son personas positivas. Ustedes ven que los países que están sumidos en el desastre, en el caos social, mire los gobernantes de arriba. Es un descalabro, es un descalabro. Todos los países y todas las naciones pasan por dificultades. Uruguay estuvo en la pandemia como todos los demás países. Uruguay sufrió sequías en los últimos años. Bueno, eso son cosas inevitables. Pero aun cuando hay buenos gobernantes, esas dificultades se hacen más llevaderas. Se encuentran soluciones y sobre todo no se oprime al pueblo, ni por la vía de los impuestos, agravando la cantidad de impuestos, ni se oprime quitándole sus libertades. ¿Estamos aquí? Ahora bien, hago esto porque el Señor te ha designado para que gobiernes a Israel, su posesión más preciada. Cuando me dejes hoy, cuando te vayas, le dice Samuel, verás a 2 hombres junto a la tumba de Raquel en Celsa, en los límites del territorio de Benjamín. Estos son lugares propios de Israel. Raquel fue una de las progenitoras. A partir de ella fue una de las esposas de Jacob, llamado también Israel, y a partir de ella salieron muchos hijos, todas familias. Los padres de la nación fueron Abraham, con Sara, su esposa, Isaac, con Rebeca, y Jacob, con Lea y Raquel. A partir de ellos se fueron multiplicando hasta ser lo que son, bueno, en aquel tiempo y hoy mismo el pueblo de Israel. Así que esa es la tumba de Raquel en Celsa, en los límites del territorio de Benjamín, que era uno de los hijos precisamente de Raquel. Ellos te dirán que los burros fueron encontrados y que tu padre dejó de preocuparse por ellos, pero ahora está preocupado por ti porque no vuelves. Está preguntando: ¿han visto a mi hijo? O sea, Samuel estaba diciendo: tranquilo, los burros fueron encontrados, ahora hay que encontrarte a ti. Tu padre está preocupado por eso. Entonces dice: cuando llegues al roble de Tabor, otra zona, te encontrarás con 3 hombres que van camino a Betel para adorar a Dios. Uno llevará 3 cabritos, otros 3 panes y el tercero un odre lleno de vino. Los 3 hombres te saludarán y te ofrecerán 2 panes, los cuales debes de aceptar. No solamente aquí Samuel le comunica el llamamiento de Dios a Saúl, sino que le dice: despreocúpate por los temas de esta vida, despreocúpate por las asnas, por los burros, ya fueron encontrados. Segundo, vas a encontrarte con gente que va a querer bendecirte, que va a querer darte, te va a proveer pan y te va a proveer vino. Esto también tiene un significado, el pan y el vino, ¿no es cierto? Y está ligado precisamente al pan, que es el cuerpo de Cristo, y al vino, que representa la sangre de un nuevo pacto. Pero no es nuestro tema hoy. Los 3 hombres te saludarán y te ofrecerán. Tú debes de aceptarlo. Cuando llegues a Gibeá o Gabá de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, una guarnición militar de un pueblo vecino a Israel,
bastante hostil con Israel, encontrarás a un grupo de profetas que desciende del lugar de adoración. Otra cosa que Saúl le dice, mira, a partir de hoy, no solamente Dios te ha llamado a que seas gobernante sobre Israel, no solamente te vas a encontrar con que Dios va a solucionar y va a arreglar los problemas de la vida, vas a empezar a solucionar tu problema por el cual te trajo aquí, van a encontrar los burros. No te tienes que preocupar por la provisión porque hay gente que te va a traer provisión. Y lo otro que le dice es precisamente, te vas a empezar a encontrar con gente de adoración, con gente de alabanza, con gente de Dios. Tus amistades a partir de ahora van a cambiar, Saúl. Vas a empezar a tener encuentros en la agenda de Dios con gente espiritual. Dice, en ese momento el Espíritu del Señor vendrá sobre ti poderosamente y profetizarás, o sea, hablarás de parte de Dios, predicarás y serás transformado en una persona diferente. Ahí, luego que viene el Espíritu de Dios, hay dos cosas que ocurren. Número uno, tendrás inspiración para hablar de parte de Dios. Dice, ay, hablar de parte de Dios, ¿y qué voy a decir? No te preocupes, no te preocupes. Yo hasta hace media hora no sabía lo que iba a predicar, ni idea. Pero el Espíritu Santo me puso este pasaje directamente. Anoté 4 cosas que me dijo y estoy acá. Yo no sé qué va a ser de aquí a 3 minutos, ni lo que voy a hablar de aquí a 15, pero sé que el Espíritu del Señor está sobre mí y que me va a dar palabras y que me va a inspirar para hablarte de parte de Dios. Tú dirás, ¿cómo me habla? ¿Qué me está diciendo este hombre? ¿Se ve que estudió? No. Yo sé que el Espíritu de Dios me inspira y me motiva a hablarte de parte de Él. Pero no es porque yo tenga 3 pulmones, es porque también contigo lo puede hacer. Él lo puede hacer con todo aquel o aquella que quiera rendirse a Él. No sabes la bendición que es que Dios te use para hablarle al cansado, al triste, al agobiado, al confundido, al enfermo, al que no sabe qué hacer con su vida. Darle los mensajes de Dios como Samuel se lo dio a Saúl. Ahora Saúl, luego que el Espíritu de Dios vino poderosamente sobre él, como va a ocurrir sobre ustedes esta noche, quedó capacitado para hablar de parte de Dios. Y dice el versículo 7, después de que sucedan estas señales, haz lo que deba hacerse. La versión Reina Valera dice, haz lo que te venga a tu mano. Haz lo que Dios te ponga en la agenda. Haz lo que tengas que hacer porque Dios está contigo. Mi pregunta es, ¿cuántos quieren que Dios esté con ustedes? Que todo lo que hagas Dios esté contigo. Eso es maravilloso. Porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? La gente busca el respaldo de aquí, de allá. Y puede ser que se logren determinadas cosas, pero son respaldos limitados. Las personas hoy están, mañana no están. Los príncipes están en el gobierno y en el otro gobierno no están. Las personas viven y las personas mueren. Pero el Señor nuestro Dios nunca muere. Nuestro Señor vive para siempre. El Señor, aunque no lo voten, sigue reinando igual. El Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y si nosotros podemos, escucha, si nosotros podemos entender este secreto, todo lo que hagamos, el Señor lo va a prosperar. Recuerdo una vez que estaba en un determinado lugar y un hombre con mucho temor de Dios se acercó, porque eran días en que yo tenía que resolver cosas.
Esto fue hace algunos años. Yo no sabía si agarraba para acá, para allá, si subía, si bajaba. Uno vio con esos momentos y dice, ¿y ahora qué hago? Entonces me encontró un hombre de Dios y con mucho temor de Dios se acercó y me apartó y dice, tengo algo para decirle. Se lo digo con todo respeto. Dice, el Señor le dice esto a usted. Si vas para la izquierda, estoy contigo. Si vas para la derecha, estoy contigo. Si vas hacia atrás, estoy contigo. Y si vas para adelante, estoy contigo. Para el lado que vayas, yo estoy contigo, te dice el Señor. Así que, ¿para cuál agarro? Tate, la suerte para... Sale, no la queda. Chimpum, fuera. Cuando Dios está contigo, para el lado que agarra, el diablo dice, cuidado, apuntó para acá. Te das vuelta y dice, cuidado. Es como que estás armado hasta los dientes. Cada uno que apuntas, todo dice... Shh. La clave es si Dios está contigo. Y para vivir esa experiencia, tienen que pasar estas cosas que pasaron con Saúl. Tienes que tener un encuentro con un hombre de Dios. Te tienen que comunicar que has sido escogido para un trabajo especial en el reino de Dios. Quizás no seas el presidente de la nación, pero quizás Dios te llamó para ser un pastor, un maestro en su palabra, un Samuel, o te llamó para servir en el servicio público. Pero que tengas claro algo, Dios te ha elegido a ti. Puso su mirada sobre ti, puso sus ojos sobre ti. Y aunque tú andas buscando burros, Él te anda buscando a ti, te ha encontrado. Eso es lo primero que tienes que saber. Número 2. A partir de ahora, Dios se va a encargar de tus necesidades. Te va a proveer pan, te va a proveer vino, no solo las necesidades materiales, sino las espirituales. Te va a proveer de personas que te bendigan materialmente. Te va a proveer de guianza. Vas a andar en compañía de otras personas. Antes tus amistades eran otras, Saúl, pero ahora te vas a empezar a encontrar con adoradores, con profetas, con hombres que están en los asuntos de Dios, porque el que es metido en los caminos de Dios, con gente que anda en esos caminos se encuentra. Los bandidos no deberían andar por ese camino, aunque hay algunos que se cuelan a veces. Ay. Hay algunos pseudo creyentes pillos que se meten ahí. Al Señor le pasó en una que invitó a las bodas y encontró a uno que no estaba vestido como para la boda. Y dice, ¿usted qué hace aquí? ¿Cómo se le coló ese en las bodas? Eso está en la Biblia. Yo siempre me pregunto, quizás se le escapó algún ángel, se confundió, no sé. El portero miró para otro lado y entró este. Pero en el ojo del Señor, el Señor lo encontró. Dice, tú no tienes que estar aquí. Pero bueno, en esta tierra es más común que se nos pasen algunos. Pero si usted va hacia el oeste, por la ruta 1, se va a encontrar con la gente que va a Colonia. No los que van para el este. Se va a encontrar con los de la ruta 1. Y si tú vas hacia el este, vas por la ruta 9, no te vas a encontrar con gente que va a Colonia, que está en el oeste. Lo mismo pasa con las cosas de Dios. Una de las cosas que tiene que empezar a ocurrir hoy en tu vida, que ya no tienes que andar en los caminos de antes, porque Dios te ha puesto en otros caminos donde te vas a encontrar con la gente de Él. O sea que si ibas a la taberna, ya no vas más a la taberna. Porque borracho y cantinero a Cristo se convirtieron. Uno cerró la taberna y el otro cerró el dinero. Y ahora juntos andan en el camino
predicando el Evangelio. Ahora ya cambió, ya está en otra. Yo no puedo volver a andar con las mismas juntas de antes, salvo que ellos quieran venir y convertirse también. Eso estaría bárbaro. Pero esas cosas tienen que pasar en tu vida. Y lo otro es, el Espíritu de Dios vendrá sobre ti. Te tienes que rendir al Señor, abandonarte a Él, entregarte a Él, ser sumiso a Él, vivir la experiencia de no estar queriendo esto, lo otro y aquello, sino la experiencia de estar sometidos bajo la poderosa mano de Dios. ¿Cómo se lo explico yo? Las personas se tienen que vaciar de querer hacer. Vieron que la gente, por lo general, unos más que otros, son antojadizos. Quiero esto, quiero lo otro, quiero aquello, y se me ocurre que lo que necesito es aquello otro. Pero uno se tiene que vaciar. ¿Y usted quiere predicar? No, pero si Dios me manda, quiero. ¿Y usted quiere estar en la radio? No, pero si el jefe manda, quiero estar en la radio. Porque mi deseo está ligado a la voluntad de Dios, no a un deseo personal. Hay lugares o hay cosas que no quisiera hacer o no tengo ganas de hacer, pero ¿por qué las hago? Porque Dios quiere, y para mí lo prioritario es hacer la voluntad del Señor. Eso es estar bajo el señorío de Cristo. Hago lo que tengo que hacer porque sé que es su voluntad. No hago lo que tengo que hacer porque me gusta, porque me entusiasma, porque eso no corre en las cosas de Dios. Porque lo que hoy te entusiasma, mañana no. No dormiste bien y ya no te entusiasma. Te dio gripe y ya no te entusiasma. La gente es muy variable y está muy expuesto a las avatares de la vida y cambia de opinión. ¿A cuánto le ha pasado que a alguno se le ha dado vuelta? Repito, ¿a cuánto le ha pasado que a alguno se le ha vuelto a dar vuelta después de que se le dio vuelta de nuevo? ¿Por qué esa dualidad? ¿Por qué como te digo una cosa te digo la otra? Porque la gente es así. Porque es antojadiza. La Biblia dice, no te entremetas con los antojadizos, con los veleidosos. No andes, no. ¿Usted qué quiere? No, yo no quiero nada. ¿Quiere tomarse vacaciones? No. ¿Quiere seguir trabajando? Tampoco. ¿Qué quiere? Nada. Estoy vaciado de mi voluntad. No me interesa nada. ¿Quiere fama? No quiere. ¿Quiere una iglesia muy grande? No. Muy chica? Tampoco. ¿Y qué quiere? No quiero nada. Porque ya no vivo para mí, sino para Él, que murió y resucitó en mi lugar para que yo fuese salvo. Ya no soy mi esclavo, soy esclavo de Él por amor. Sí, Señor, no, Señor. Usted diga, Señor, me encanta, Señor. Gloria a Dios, Señor. A veces uno traga saliva y dice, ¿está seguro, Señor? Bueno, si usted está seguro, yo también. No se rían. Había un hombre llamado Ananías, que el Señor le pronunció el nombre, Ananías, y Ananías dijo, heme aquí, Señor. Así al toque. Quiera Dios que seamos todos como Ananías, ¿no? Acostumbrados a obedecer al Señor. Y el Señor le dijo a Ananías, tengo un trabajo para ti. Saulo de Tarso está en la ciudad de Damasco, en tal y tal lugar. Quiero que vayas a orar por él. Y Saulo tenía más fama que Al Capone. Era terrible. Más fama que la Cosa Nostra. Y Ananías estaba escuchando y dice, ¿estás seguro, Señor? Porque yo he oído que ese nos corta la cabeza, nos persigue, nos hace esto, lo otro. Y el Señor dice, estoy seguro, Ananías. Amén, Señor. Y hay veces que uno dice, ¿estás seguro, Señor? Tú sos el que, tú ves mejor que yo con tu dron. Yo miro acá abajo las cosas, veo cara, no veo corazones. ¿Estás seguro, Señor? Recuerdo una vez
que había una hermana que se había convertido y el esposo no estaba convertido. Y la hostigaba. Hasta que en un momento, me daba vergüenza hasta decirlo, pero decía, no, tú vas por el pastor a la iglesia. No, ¿qué tendrás tú? Que esto y que el otro. Usted sabe lo que es marido celoso. A ver, esposas, ¿cuánto han vivido esa amarga experiencia? Marido celoso. A ver, esposos, ¿cuánto han pasado por la esposa celosa? Terrible. Mire, que no se encuentre usted con una persona celosa. Sí. Que Dios lo guarde. Voy a estar orando. Bueno, esta mujer estaba muy atormentada. Y me contaba así, yo la escuchaba así. Y en una el Señor me dice, anda a verlo. Quiero que vayas y lo visites. Si le pasa algo, pastor. No, diga, siga. Y siguió hablando. Y cuando fui a orar por ella, no ores por ella. Anda y visita al esposo. ¿Estás seguro, Señor? ¿Qué será esto? ¿Seré yo? ¿Será el diablo? ¿Quién será? ¿Será Dios? Además, todo lo que me decía, las cosas que hacía. Entonces, yo le pregunto, digo, dime, ¿y a qué hora está tu esposo en tu casa? Que quizás, no vaya, pero no. ¿Quién no sé? Pero no se atreva porque si no la iglesia se queda sin pastor. Digo, bueno, está en su casa, no. Dígame dónde trabaja. No, dice. Él trabaja, y me nombró donde trabajaba allá. Del otro lado de La Habana. Pasando La Habana, en Cuba, allá vivía. Y digo, no, mira, yo te voy a decir, digo, el Señor me dice que yo lo vaya a ver y que hable con él. Y recuerdo en una noche gélida de invierno, sale de su trabajo, así en una fábrica, viene caminando y yo estoy ahí con el auto en la portera. Y ella me había dicho, es así, es asado. Sale de noche, yo tenía el auto estacionado, mirando hacia la fábrica, y él viene ahí, abre la portera y lo nombré. Y dice, Señor, digo, estoy comisionado para llevarlo a su casa hoy, porque hace mucho frío. Y a él le quedaba un largo trecho, tenía como 1 hora y pico de viaje. Y estoy comisionado, como ustedes, miren cómo está, qué curioso, ¿no? Qué terribles que son. La curiosidad mata al gato, dice. Y digo, sí, estoy comisionado. ¿Y si usted quién es? Súbase que le digo quién soy. Y el hombre se subió. Pero además estaba gélido, esas noches de julio. 4 grados, 2 grados a las 7 de la tarde. Se sentó y nos miramos. Digo, yo soy el pastor de su esposa. Y yo quedé así y él también. Mucho gusto. Y no me miró. ¿Y usted qué viene a hacer acá? Digo, yo lo vengo a llevar y a hablar con usted, porque quiero que me conozca. Porque usted está hablando mal y está haciendo pasar mal a su esposa sin conocerme. Y no solo yo respeto a Dios, respeto a su esposa y lo respeto a usted también. Y el hombre agachó la cabeza. Y me contó una historia que yo nunca me voy a olvidar. Él desde jovencito fue invitado a la iglesia y él llegó a ser muy cercano a su pastor.
y el pastor adulteró. Y para eso fue, no solo que él se apartó, él quedó mal, desconfiado toda la vida. Quedó herido, quedó herido. Lo cierto es que llegó a ser, tanto mío como del pastor Jorge, un gran amigo. Un gran amigo. Por la vida, por años. Un acto de obediencia a Dios, aunque a veces haga que trague uno saliva, hace que Dios esté contigo. Si Dios está contigo, hayas gracia delante de las personas. A veces tratamos que nuestros hijos no quieran. Si Dios no te da gracia, el Espíritu de Dios no te da gracia, no te vale de que le regales un avión. Si el corazón de ellos ya no lo tienes, se lo robó el mundo, o alguna chica, o algún chico, o se lo robó el vicio, o las vanidades de este mundo, y ya el corazón de ese niño tan cariñoso o ese adolescente ya no está contigo, solo Dios, solo el Espíritu de Dios te puede volver a dar gracia y a traértelo nuevamente. Una de las acciones que hace el Espíritu Santo en estos días, dice la palabra de Dios, cuando viene sobre nosotros, es que hace volver el corazón de los padres a los hijos. Y el de los hijos, o sea, que para que mis hijos me quieran, cuando yo soy creyente, tengo que depender ni de lo que yo hago. Yo debo hacer las cosas bien, obviamente. Pero aún haciendo las cosas que están a nuestro alcance, con todas nuestras limitaciones humanas, uno siempre falla. Pero ese hijo, a lo último, va a terminar con su corazón hacia ti si el Espíritu de Dios está sobre ti. Y si el Espíritu de Dios también viene sobre esa persona. Porque miren, acá lo que dice, serás mudado en una nueva persona. Serás mudado en un nuevo hombre. O ese hijo será mudado en una nueva mujer. A veces hay conflictos en los matrimonios. A veces sí y otras veces también. A veces hay problemas matrimoniales y otras veces también lo hay. Pero la gente trata de resolver las cosas con fuerzas humanas. Y yo no digo que uno tiene que hacer cosas para hacerle daño al otro, pero a veces, uno hace dentro de sus limitaciones hasta donde le da la sábana, hasta donde te da la cuerda. Ya después ya no sé qué hacer para que me quiera, pastor. Todavía queda algo por hacer. Experimenta que el Espíritu de Dios venga sobre ti. Y Dios mismo te va a cambiar tu corazón y va a cambiar el corazón de la otra persona. Y usted me dice, ¿siempre pasa así? No siempre. Porque he visto también hombres y mujeres que se ponen bajo el cuidado y la protección de Dios y el otro cónyuge que no quiere saber nada con Dios termina odiándolo. Pero ya no es un tema tuyo, ya es una responsabilidad del otro con Dios. O sea, hombre o mujer. Pero hay una posibilidad mucho mayor que cuando el Espíritu de Dios viene sobre ti, te muda en una nueva persona. Te muda el corazón. Tanto de ti para con tu familia como de tu familia para contigo. Esa experiencia la puedes tener tú también. Todos nosotros los que estamos aquí. Por eso yo les quiero recomendar hoy, pónganse bajo el señorío del Espíritu de Dios. Dejen que el Espíritu de Dios venga sobre ustedes, que los transforme, que los cambie. Descansen por las cosas de este mundo. Hagan lo que les venga la mano a hacer. Viene el trabajo, trabajen. A veces Dios te provee del pan y otras veces te provee de una oportunidad laboral para que te ganes el pan. A veces las oportunidades que Él te da para proveerte vienen vestidas de mameluco. Y para la gente de campo vienen de bombacha de campo y sombrero aludo.
Te puede venir de diferentes maneras la provisión, pero haz lo que venga a tu mano a hacer. Después que está bajo la gracia y el control del Espíritu Santo, Él controla tu agenda. Ninguna cosa va a venir a tu vida si no está previamente digitada por el Señor. Y aunque parezca incómodo a veces, detrás de eso hay una bendición. Ustedes me dirán, ¿qué de bendición si David se tuvo que encontrar con Goliat? Pero gracias a Goliat, David fue David, el rey David. Porque de ahí pasó a estar en el círculo cercano al rey Saúl. David sucedió a Saúl en el trono. Todo eso ocurrió gracias a un enemigo. O sea, que tú estés bajo la unción y el poder del Espíritu Santo te trae muchos beneficios, pero te trae enemigos. Pero aún los enemigos están permitidos por el Señor para que derrotados obtengas una recompensa. No se me duerman, por favor. No, vamos a terminar acá. Haz lo que te venga a la mano hacer, porque Dios está contigo. ¿Sí? Qué cosa, que suena lindo eso, ¿eh? Que Dios esté contigo. Che, Dios estaba con José y todo lo que José hacía prosperaba. El Señor lo hacía prosperar. Y Dios estaba con David y donde quiera que salía obtenía las victorias. Y Dios estuvo con Josafat y prosperó a Josafat. Y estuvo con Ezequías y prosperó a Ezequías. Y Dios está con todos aquellos hoy que están dispuestos a ponerse bajo su señorío. Tienes un llamado de Dios para cumplir, tienes una misión en esta tierra. Tú no estás al nudo en esta tierra respirando y gastando oxígeno. Tú estás con una misión. Dios te ha escogido como escogió a Saúl. Y esa misión tiene que ver con el pueblo que Dios ama. Primeramente, el pueblo de Dios y también tu patria, tu país, tu Uruguay, porque Dios ama a nuestro país. Y está en la búsqueda de aquellos hombres y mujeres que Él ya tiene predestinado usar poderosamente. Tú andas buscando burros y Él te anda buscando a ti. Un burrito como tú y como yo, que no sabe ni la voz. Sí, porque la verdad, que Dios me use a mí, ¿yo quién soy? ¿Quién soy yo? Pero no importa quién soy yo, sino lo que Dios hace a través de mí. Porque yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Solo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Pongámonos de pie. Señor, estamos tan agradecidos por esta noche, por la bendición de estar en este lugar. Tu presencia es maravillosa aquí. Y pido que esta presencia gloriosa se transmita sobre cada uno. Que nadie se vaya de este lugar, Señor, como ha venido. Que nadie, Señor, se vaya triste. Que nadie se vaya a tientas, confuso, sino que a partir de este día y de esta hora, mi Señor, como Saúl, sean mudados en nuevas personas. Comiencen a hablar de parte tuya y que todo lo que ellos hagan cuenten con tu aprobación. Solamente, Señor, que tu Espíritu venga sobre nosotros. Ya no le ofreceremos resistencia. Nos rendiremos a ti. Y tú nos darás gracia para con los tuyos, para que se vuelvan a nosotros.
y tú nos darás la victoria a aquellos que se vuelvan en contra de nosotros, porque tú usarás aún esas circunstancias para bendecirnos. Señor, te bendigo y te doy gloria, honra y honor. Y toda la iglesia en este lugar dice amén y amén.